Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas, aquí los jueves estamos con la finalidad de realizar algunos comentarios sobre en torno a la historia de nuestra ciudad. Y queríamos mandar, por supuesto, yo siempre quiero mandar un fuerte abrazo y una gran felicitación a todo el equipo, de eso se trata, a todo el equipo de producción y a los telespectadores que nos siguen de semana a semana. Esta semana yo quería comentar algunas cosas sobre la presencia de la colectividad española en la ciudad de Puebla en el periodo colonial. El siglo XIX es otra historia, diferente, pero digamos, nosotros debemos recordar, en el caso de la ciudad de Puebla, que la ciudad de Puebla, desde sus orígenes, fue fundada como un experimento social destinado a ser habitada por colonos o migrantes españoles que habían llegado en una segunda oleada, que no eran conquistadores, que no habían sido beneficiados con encomiendas ni habían sido ennoblecidos y que tenían unos orígenes rurales y que andaban deambulando como vagabundos, en el buen sentido de la palabra, de un lugar a otro. Es decir, ese fue la esencia, el origen de la ciudad, con la idea de conjuntar a estos españoles pobres a fin de que trabajaran la tierra de la misma manera que la trabajaban en España y se vieran arraigados, se pudieran arraigar, se mantuvieran una relación muy importante con la nueva ciudad. Y digamos, tanto en la primera experiencia en la zona del Alto de San Francisco como en la segunda, del otro lado de la banda del río, donde hoy está el Zócalo de la ciudad, se asentaron desde sus comienzos un pequeño número de españoles, pero en la medida en que fueron pasando el tiempo, unos pocos años, el número de la presencia de la colectividad española fue aumentando. Es decir, estos fueron los verdaderos creadores de la Puebla, fueron estos españoles que, apoyándose en una mano de obra, en la colaboración de la población indígena de los alrededores, construyeron la ciudad y que lógicamente tuvieron una presencia a lo largo de todo el periodo colonial. Es decir, el hecho de que la ciudad se viera beneficiada con una serie de privilegios solamente igualados a los privilegios que tenía la Imperial Ciudad de México o inclusive por encima de la Ciudad de México, como el hecho de no pagar o condonarle el pago de impuestos como la alcabala, que sería el IVA el día de hoy, o algunos otros impuestos comerciales durante 30 años, que se les permitiera tener 30 trabajadores a su servicio durante un largo periodo de tiempo, tanto en la ciudad como en el Valle de Atlisco, le otorgó a la ciudad una preeminencia, le otorgó a la ciudad unas condiciones verdaderamente extraordinarias para que fuera un espacio atractivo para la población española. 2 años después de haber sido fundada la ciudad, con apenas 60, 70 pobladores o familias españolas, se le otorgó el título de ciudad, se le otorgó el escudo de armas, se la ennobleció llamándola noble y leal ciudad de Puebla, pocos años después, muy noble y muy leal ciudad de Puebla. Y si a eso le sumamos los privilegios que tenía, la independencia que tenía el cabildo frente al resto de las ciudades novohispanas, le daban unas condiciones extraordinarias. Por eso es que la Puebla otorgaba una posibilidad de arraigo para desempeñar una actividad económica muy importante que se pudiera convertir en un centro cultural, en un centro religioso de enorme trascendencia. Y de allí que desde sus comienzos, en los primeros 20, 30 años del siglo XVI, digamos, de fundada la ciudad, la presencia española de la colectividad fue determinante en todo el proyecto de afianzamiento y de consolidación del proyecto.
Claro, nosotros sabemos hoy a lo largo del tiempo, con la documentación con que contamos, que Andalucía y especialmente Sevilla fue la plataforma del lanzamiento que de alguna manera nucleaba a la población del sur, especialmente a la población de Andalucía, a la población de Extremadura, de donde provino toda la primera oleada de conquistadores y de colonizadores. Nosotros no podemos olvidar el hecho de que Cortés fuera extremeño, que la Virgen de Guadalupe era una virgen extremeña, aunque acaba de tener características especiales, pero no podemos olvidar tampoco que Cortés, decía yo, que Pizarro también fuera extremeño, y sobre todo de una región muy pobre, muy rural, como era el caso de Extremadura, con ciudades tan importantes como Cáceres y Trujillo, cabecera de toda esta región, donde sobresalía la cría de ganado lanar. Estamos hablando de las ovejas merino, que eran muy importantes en la península ibérica, la cría de puercos, la cría de la vid, del olivo y del alcornoque. Ustedes me dirán, bueno, mucha gente no sabe qué es lo que es el alcornoque. El alcornoque es un árbol de la Así cual es. de su corteza se saca el corcho. Y, digamos, se pelaba el árbol, se sacaba la corteza para fabricar el corcho y en 3 o 4 años volvía a recrear su corteza. Esas eran las actividades y esta va a ser una de las zonas que más expulse hacia la Nueva España, hacia el Caribe y sobre todo a nuestra ciudad. Y Puebla, en esta perspectiva, se convirtió en un punto fuerte de atracción para los inmigrantes españoles, destacando entre ellos algunos extremeños y andaluces, pero sobre todo extremeños como Hernando de Elgueta, Alonso Martín Pérez, que le llamaban Martín Partidor, porque había tomado las medidas de la distribución de los solares, Cristóbal de Soto, Martín de Calahorra y algunos otros que formaban parte de este pequeño grupo de los primeros 33 vecinos españoles que iban a fundar la ciudad. Y, digamos, de estas 31 familias encabezadas por españoles, acá yo quisiera aclarar que la gran mayoría de ellos llegaron solos, eran varones, solteros, o sus familias se quedaron en España, pero la mayor parte eran solteros y por lo tanto conformaron familias acá, muchas veces emparentados con familias indígenas, de los cuales empezó el proceso de mestizaje de nuestra ciudad. En 1531 la ciudad estaba, digamos, poblada solamente por 31 familias. En 1534, cuando la ciudad ya se le otorgó el título de ciudad y se la designó con el nombre de Ciudad de Los Ángeles, se había incrementado a 61 familias, cabeza de familia. Lo cual estamos pensando que cuando la ciudad ya se ennoblece, ya se le otorga escudo de armas, apenas contaba con 250 habitantes, y de los cuales 250 españoles, muchos de ellos. El éxito del proyecto consistió en lo que podríamos decir todo un proyecto de migración en cadena, y eso lo podemos encontrar en todos los lugares, es decir, llega una persona, le va bien y empieza a llamar a sus familiares y empieza a establecerse la cadena. ¿Por qué? Porque se empiezan a realizar actividades empresariales, actividades comerciales y los que llegan van a ser incorporados paulatinamente en estas actividades. Y esto es muy importante porque le daba una cohesión muy fuerte a este grupo de los primeros migrantes y que le daban una trascendencia muy importante. Hay algunos ejemplos que se pueden poner. El ejemplo, digamos, más sobresaliente porque es un apellido que tiene presencia hasta el día de hoy, especialmente con el nombre de algunas colonias, es el caso de, digamos, de la familia Ansúrez, el caso de la familia Ansúrez, que proviene o provenía en la primera mitad del siglo, hacia mediados del siglo, llegó con su familia de una pequeña localidad castellana cerca de la ciudad de Guadalajara. La ciudad se llamaba el pueblo Virihuega, y una comunidad castellana, y
muy rápidamente, don Diego de Ansúrez puso una empresa textil. Y fue el punto de partida de una gran cadena que entre 1550 y 1620 llegaron de este pequeño pueblo cerca de 1000 migrantes a la ciudad de Puebla. En 1555 se instaló en la ciudad de Puebla. Don Diego de Ansúrez para 1566 ya era y había ocupado un puesto importante que era veedor de paños. 1575 ya se había convertido y había podido comprar el puesto de alcalde ordinario, que era la máxima autoridad de la ciudad. Y en 1576 ocupó un puesto importantísimo por el prestigio que significaba y que era el de alférez real. Para 1580 regresa a Castilla con toda su familia, se ennoblece, compra un señorío, establece mayorazgo y de alguna manera se convierte en la muestra de cómo Puebla podía beneficiar y enriquecer a los migrantes españoles. Claro, si nosotros estamos hablando ahora bien de Castilla, nosotros podemos decir que hacia finales del siglo XVII empieza a modificarse. Ya no va a ser tanto el sur los que van a empezar a mandar migrantes, no solamente Extremadura y Andalucía, sino que empieza a tener presencia Castilla, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, el norte, con Asturias, Galicia y el País Vasco. Para el siglo XVIII, digamos, la preeminencia económica de los españoles en la ciudad de Puebla era evidente. La ciudad de Puebla había adquirido una importancia económica verdaderamente extraordinaria. Como yo lo he dicho en otras oportunidades, a finales del siglo XVII, la ciudad alcanzaba casi, inclusive los pasaba apenas los 100.000 habitantes. Era la tercera ciudad de habla hispana en el territorio americano, solo superado por la ciudad de la Ciudad de México, La Habana, en tercer lugar Puebla. Puebla llegó a tener el doble de habitantes que la imperial ciudad de Lima, capital del virreinato peruano. Puebla siguió a lo largo del siglo XVIII teniendo una fuerte luz, una fuerte atracción para los migrantes peninsulares. En muchas ocasiones llegaban con la idea de contraer matrimonios. Puebla se había convertido en ese sentido también para los españoles en un gran mercado matrimonial. Es decir, yo estuve trabajando con los archivos matrimoniales del Sagrario Metropolitano y es interesantísimo cómo llegan a establecerse aquí. Claro, lo que nosotros no podemos determinar es el tiempo que estos migrantes podían estar en Puebla, pero venían de distintos lugares de la República porque se tenían que contraer matrimonio en la parroquia de la novia. Claro, ahora hay un último punto, para no extenderme demasiado, que yo quería hacer referencia, y es la falta de arraigo de muchos de estos migrantes. Antes de llegar a Puebla, se establecía un largo recorrido, se establecían en Veracruz, de Veracruz podían establecerse nuevamente en Orizaba, de Orizaba pasaban a Puebla, después regresaban a Veracruz, desarrollaban una actividad mercantil en donde declaraban, lugar de residencia, el puerto de Veracruz, y ser vecino de la ciudad de Puebla. Es decir, tenían estos movimientos. Pero la presencia de los españoles, la cohesión como grupo social, más allá del proceso de mestizaje que se fue generando dentro de la ciudad como un espacio policultural y poliétnico, digamos, sí tuvo mucha mayor presencia que cualquier otra ciudad de la Nueva España. Eso es la importancia de este grupo español, de este grupo que llegó a Puebla, y que a lo largo del siglo XIX la situación se va modificando porque hay expulsiones de los españoles en 1821, etcétera, etcétera. Bueno, de eso les quería hablar yo el día de hoy. Este es un tema sobre el cual posteriormente podemos seguir conversando para otros periodos de... No, y además es importantísimo, Doc, para gran parte de la identidad de la ciudad de Puebla, ¿no? Estas oleadas, sí. ¿no? Me acuerdo muchísimo. A pesar de que no podría decir que para 1770 la Puebla es una ciudad mestiza, pero Puebla tiene un arraigo español muy importante. Muy importante, muy importante. No sé si usted se acuerda, Doc, pero ¿se acuerdan el Mundial de 1986
cuando jugó España en el Cuauhtémoc. Sí, claro, Parece que por estaba supuesto. jugando de local, ¿no? Sí, de local, sí, sí, sí. Jugó Italia, jugó España, jugó Maradona también acá en Sí, el qué Cuauhtémoc. maravilla. Sí, me acuerdo perfectamente bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias, Doc. Como siempre, un placer escucharlo. Le mandamos un Gracias, gran muchísimas abrazo gracias, Ricardo. y aprovechamos Un también fuerte para abrazo. mandarle un gran abrazo a toda la comunidad de la UPA.